¿Qué tal? ¿Cómo va en este video? Y estoy un poco con ruido porque estoy en la calle, pero voy a hablar más claramente para que se entienda bien. Pero bueno, estoy en la calle, tengan en cuenta eso. Quiero hablar del síndrome de Peter Pan. Primero quiero explicar qué es el síndrome de Peter Pan. Quiero explicarte bien qué es, porque mucha gente lo puede estar pasando y no sabe sencillamente que existe. No tiene como amigo tampoco a ChatGPT para preguntarle qué está pasando. Yo lo tengo como amigo. Pero bueno, fuera de chiste, lo que quiero explicar es qué es el síndrome de Peter Pan. Si vos lo estás padeciendo, porque lo padeces. Hay gente que piensa que, bueno, que no es tan malo, pero realmente es malo. Hay gente que piensa que una persona lo puede llegar a estar padeciendo, alguna persona conocida, alguna persona, un hermano, un familiar, un amigo, la novia, quien sea. Y quiero dar un poco de luces sobre este asunto porque es complicado, es difícil. ¿Qué es el síndrome de Peter Pan? Bueno, empecemos por explicar básicamente qué es y después obviamente te voy a dar algunas consideraciones y algunas directrices para que realmente puedas salir de este lugar y que puedas ayudar y que puedas asistir a la persona que está en este momento atravesando este síndrome, porque es bastante feo, es bastante desagradable y la persona que lo está padeciendo la sufre también, sobre todo hace sufrir a los demás. ¿Qué es el síndrome de Peter Pan? ¿Ustedes vieron la película de Peter Pan? Yo hace muchísimo que no la veo y de chico tampoco la veía, no me gustaba necesariamente, entonces no la veía, pero sabía de qué se trata este síndrome. Sabía de qué se trata la película y este síndrome está basado en eso. La película se trata de un nene que principalmente no quiere crecer. Por supuesto que tiene otras características, pero básicamente no quiere crecer. Es un nene que está en una etapa de la infancia en la que no quiere crecer. Ese es Peter Pan. Nos encontramos con un tipo de gorro verde que no le gusta crecer. ¿Por qué? No sé exactamente realmente la película por qué. No me la sé, no la vi. Pero no importa tanto por qué Peter Pan no quiere crecer. Lo que importa es por qué muchas personas actúan como Peter Pan. Por qué muchas personas toman este personaje de Peter Pan y lo extrapolan a su vida. Lo llevan a su vida. Estoy muy agitado porque estoy caminando. ¿Por qué hay gente que no quiere crecer? ¿Y cuál es el problema real que esconde esto? ¿Por qué sucede que hay una persona que padece este síndrome de Peter Pan, que sufre porque no quiere crecer? Lo primero es, básicamente yo lo que voy a hacer es profundizar en este tema. Si les gustan los videos así que profundizo, porque yo te lo puedo decir de alguna forma un poco childish, un poco infantil, pero para mí no tiene mucho sentido. Yo quiero profundizar, a mí me gusta profundizar. A mí me gusta que las personas que estén acá desarrollen algún tipo de pensamiento crítico, analítico. Y quiero dar alguna directriz o quiero dar alguna luz sobre el asunto para que las personas puedan pensar, que puedan ponerse a meditar y que se pregunten ciertas cosas. Y una cosa es esta, un aspecto de la personalidad de alguien puede ser que desarrolle el síndrome de Peter Pan. Vamos a explicar más en detalle qué es el síndrome de Peter Pan o cómo se manifiesta este síndrome en la vida de algunas personas o en la vida de todas las personas que lo padecen. Son personas que no quieren crecer, pero no es tanto que dicen que no quieren crecer, sino que con el comportamiento están evidenciando que no quieren crecer. Son personas que las responsabilidades las delegan, las responsabilidades que tienen al tener 25, 30 años, 35 años, incluso 40 años. O sea, yo conozco una persona que sufre de síndrome de Peter Pan de 40 años.
Justo un amigo que hace bastante que no hablo, yo creo que no me voy a volver a hablar, porque bueno, teníamos nuestras diferencias y con 40 años literalmente, chicos, estaba sufriendo este síndrome de Peter Pan sin hacer nada para superarlo, porque hay gente que lo puede estar sufriendo de alguna manera, pero se está poniendo las pilas para superarlo. Bueno, son personas que delegan las responsabilidades fundamentales que deberían tener en su vida. El trabajo, no trabajan. El estudio, no estudian. Se la pasan jugando o se la pasan con estupideces cuando realmente hay un incendio, entre comillas, en la casa, y aún así se la pasan con tonterías. En el mejor de los casos se la pasan leyendo, pero a veces ni siquiera eso. Muchas veces se la pasan tomando cerveza, se la pasan con amigos quejosos, que lo único que hacen es tirar mierda y que no quieren progresar. Son personas, sobre todo, que tienen muy marcada esta idea de delegar las responsabilidades. Y yo te voy a decir algo, si lo estás pasando, que vos requerís, y muchas veces lo sabés, pero estás evidenciando que no lo sabes en realidad. Si te está pasando esto de síndrome de Peter Pan, quiero que entiendas que vos requerís de muchos recursos para sobrevivir. De acá a medio año, de acá a un año, vos requerís de muchos recursos. Requerís de alimentarte, requerís de bañarte, requerís de hacer un montón de cosas, de cepillarte los dientes, de la higiene básica, de pagar la luz, del gas, de hacerte respetar si tenés más de 20 años, y yo creo que antes también, requiere que vos te hagas respetar y que no delegues más las responsabilidades que vos tendrías que tener en los demás. Si vos no te haces respetar, nadie lo hace por vos. Si vos no trabajas, nadie va a trabajar por vos. Y te voy a decir qué pasa si alguien trabaja por vos, que es que tenés este síndrome de Peter Pan, evidentemente. Y ahora te voy a decir otra cosa también, que es importante. Pero si vos estás esperando que los demás, por arte de magia, te respeten cuando nunca lo hicieron, no va a suceder eso, a menos que vos hagas algo activamente para que eso pase. Si vos no estás pagando la luz, no te preocupes que alguien la va a pagar por vos. Si vos no estás pagando el internet y seguís consumiendo cualquier tipo de canal de YouTube o cualquier tipo de algo en internet, alguien lo va a hacer por vos. Si vos no estás yendo a comprar la comida, alguien la va a hacer por vos, porque si no, de acá a un año no estarías vivo, básicamente. Si vos no tomás agua, te morís, básicamente, ¿no? Y si realmente seguís viviendo de acá a un año, alguien está cargando con tus responsabilidades, y siempre, necesariamente, las vas a delegar si vos no te haces responsable de ellas. Si vos no te haces cargo de tus responsabilidades, de tus obligaciones como persona adulta, como persona funcional, no te preocupes porque alguien lo va a hacer por vos. Y si no lo hace nadie por vos, bueno, nos vemos del otro lado. Entonces, realmente vas a seguir delegando esas responsabilidades, vas a seguir esperando que alguien más se encargue de tu vida, de tus finanzas, de ir a comprar la leche, ir a comprar. Bueno, vos vas a seguir delegando la responsabilidad que es estar vivo, teniendo una cabeza, teniendo posibilidad de hacerlo por vos. Vas a seguir delegando eso en manos de otra persona que te quiere, pues si no, no lo haría. Vas a seguir cargando a los demás con un montón de responsabilidades que no tendrían que tener, con una cruz que no le corresponde,
siempre hay cruces por vivir. Después llega un momento en que no hay. O sea, sí hay problemas, pero cuando superaste muchos obstáculos, siguen habiendo problemas, pero la vida cada vez es más placentera, es cada vez menos difícil cuando te haces cargo de tus responsabilidades. Pero al principio es duro, por eso la gente deja de hacerse cargo de sus responsabilidades. Entonces yo te dije que iba a profundizar. Si no te gusta la idea, te invito a marcharte ahora, porque antes de explicar cómo solucionar este tema en tu persona, me gustaría darte algún poco de luz de por qué pasa esto, de por qué una persona que tiene todas las habilidades cognitivas, que podría tranquilamente hacerse cargo de sus responsabilidades, elige consciente o inconscientemente no hacerlo. Siempre va a ser también consciente, porque los demás le van a hacer saber que se está comportando mal. Todo el mundo le va a hacer saber que tiene que buscar un trabajo, tiene que estudiar para buscar un trabajo en el futuro, o emprender, O sea, por supuesto que emprender puede ser una opción, claro que sí. Pero bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que pasa en realidad en estas personas? Bueno, a mí no me gusta particularmente el psicoanálisis. Cada vez estuve dándole más bola a eso, pero en general, en principio, no me gusta necesariamente esta corriente. Pero en este caso sí voy a decir algo en función del psicoanálisis, o parecido a lo que ellos hacen en sus sesiones, en sus terapias, los psicoanalistas. Lo que me gustaría decirte es que nos tenemos que remitir a la infancia, en realidad. ¿Por qué la persona, cuando podría tranquilamente hacerse cargo de sus actividades, no lo hace? Porque no estamos hablando de una persona que no tenga la capacidad de hacerlo. Estamos hablando de una persona que puede hacerlo y no lo hace. Y muchas veces funge o se comporta como si no tuviera las capacidades de hacerlo, y las tiene, por supuesto que las tiene. Como vos, como yo, esas personas también las tienen. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en general, algo que tengo que explicar de la infancia es que el pibe, el niño, necesita, ¿ok? Y la palabra necesita es clave, porque muchas veces pensamos que invariablemente cómo tratemos a los nenes, invariablemente de cómo nos traten cuando somos chicos, bueno, después vamos a poder solucionar todo. Y es verdad, por supuesto que es verdad que vamos a poder solucionar todo, pero va a ser mucho más complicado si cometieron algunas necesidades nuestros progenitores o nuestros padres cuando éramos niños, cuando éramos infantes. Y cuando sos pibe, cuando sos chico, cuando tenés 5 o 10 años, necesitas, como te decía antes, y esta palabra es clave, como te decía, hay que subrayarla con sangre. O sea, hay que subrayarla con mucha furia, por decirlo de alguna manera. Y necesitamos, cuando somos pibes, tener una especie de protagonismo amplio, tener una especie de narcisismo. El narcisismo se ve como una palabra mala, se ve como una mala palabra, como un insulto. Siempre que hablamos de una persona que es narcisista, nos referimos a esa persona peyorativamente, la criticamos, la insultamos. A veces la definimos, pero en general es un insulto. Pero en la infancia se requiere alguna especie de narcisismo. El infante, la persona que está naciendo, está creciendo, requiere atención, y requiere excesiva atención, porque no conoce el mundo, porque no entiende cuál es su lugar, cómo entenderlo, ¿no? Sos un infante, sos un pibe, sos un chico que no te podés valer por vos mismo, y que tampoco tenés desarrollada un montón de capacidades. Por ejemplo, la empatía de chico no la tenemos tan desarrollada. De hecho, el bullying, por ejemplo, que es
una forma de dejar realmente a una persona y es necesariamente mala, realmente. Se da mucho más en los chicos porque no desarrollan esta conciencia y esta empatía. Y muchas veces hacen bullying sin realmente saber lo que están haciendo y sin realmente saber cuál es el daño que están generando en la otra persona. Entonces tenemos muchas deficiencias, si querés, cuando somos pibes, cuando somos chicos, solamente por serlo. Imagínate este ejemplo, imagínate que vos vas siendo argentino a Alemania y claro, ya estás en desventaja. Está complicado ir a Alemania cuando no sabes el idioma, siendo argentino, siendo español. Ya estás en desventaja. Bueno, es una especie de analogía, o sea, es una especie, es algo que le pasa parecido a los pibes cuando son chicos. Están en Alemania sin saber alemán, básicamente. Y como están en Alemania sin saber alemán, la pasan mal, como la pasa un alemán o una persona que no es alemana estando en Alemania. Entonces requieren, sobre todo cuando son chicos, una especie de narcisismo y la buscan de forma inconsciente. Por eso llaman la atención, cuando sos pibes llamas la atención, por eso llorás cuando no tenés que llorar. O sea, básicamente es lo que les pasa a los bebés, ¿no? Lloran cuando no tienen que hacerlo, porque no tiene sentido, pero lloran para llamar la atención. Es una especie de decir, che, yo aquí estoy, aquí existo, soy alguien, reconózcanme, soy alguien. Es un grito de ayuda. Es una persona inerme, es una persona vulnerable, es una persona que no puede responsabilizarse por sí misma, entonces grita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los padres no saben nada de psicología y no entienden dinámicas psicológicas, por más que no hayan estudiado, hay padres que por supuesto que saben de estas dinámicas, pero hay padres que no entienden estas dinámicas y tratan a los pibes como no hay que tratarlos. Entonces no le dan esta especie de protagonismo que tienen que tener necesariamente. Tienen que tener, porque ¿sabes qué pasa si no tienen ese narcisismo y este protagonismo cuando son pibes? Van a terminar sintiendo que no son alguien. Entonces van a tener una herida muy grande, que va a querer ser sanada. Si vos de repente ahora te duele la cabeza, vas a querer sanar ese dolor de cabeza, invariablemente. Si vos ahora tenés un ataque de tristeza, si querés, vas a querer sanar esa tristeza, invariablemente. No es placentera la tristeza, no es placentera la jaqueca o el dolor de cabeza, vas a querer sanarlo. Y con los pibes pasa lo mismo. Ellos, o con las personas, pasa lo mismo. Ellos quieren sanar esas heridas. Y es una herida muy grande no haber tenido el protagonismo de chicos, porque es necesario. Porque la persona tiene que entender que es alguien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los padres no le dan ese protagonismo, hay muchos errores que pueden pasar. Ese es el primero, ¿no? Pero más adelante, lo que termina ocurriendo es que muchas veces los padres se equivocan y al equivocarse dicen, bueno, es verdad que no le dimos el protagonismo anteriormente, pero ahora él está requiriendo un poco de atención, entonces vamos a ser más solícitos o más aquiescentes ante todo. Entonces hay una misconception, hay un error, porque ya la mente de la persona no es la misma. Cuando es grande, cuando ya tiene 7, 8 años, cuando ya tiene 15 años, el protagonismo está desfasado, completamente desfasado. Imagínate una partida de ajedrez. Al principio hay que sacar las piezas, hay que sacarlas rápido. Y después en el medio juego, se llama apertura, se llama medio juego, se llama final, las 3 instancias del ajedrez. En el medio juego quieres hacer algo que no hiciste en la apertura, está desfasado,
completamente desfasados. Y bueno, tenés que perder el juego para solucionarlo, o vas buscando herramientas para solucionar esa partida, y la puedes solucionar, por supuesto que la puedes solucionar. Y con el pibe pasa algo parecido, o sea, la puedes solucionar, obviamente. Más adelante, esta falta de narcisismo precoz, esta falta de narcisismo que tuvo cuando era chico, la puede solucionar, pero va a ser mucho más difícil. La va a solucionar, pero va a ser mucho más difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a crecer la persona, tiene 15, ahora tiene 20 años, y bueno, y llega a un punto en el que le molesta tanto este dolor, tanto esta infancia en el que no tuvo protagonismo, que trata de reivindicar una infancia perdida. Y acá entra el síndrome de Peter Pan. Entra como la manifestación o el intento de querer manifestar por la persona que lo está padeciendo una infancia perdida, una infancia dolida, una infancia que tuvo que ser de otra manera. Porque además hay otra cosa: todos te hacen saber que no tuviste infancia. Incluso la frase, ¿no? No tuviste infancia, es exactamente eso. Todos te van a hacer saber a lo largo del tiempo que no tuviste infancia. Y eso es doloroso. La pasas mal. Cuando todos te hacen saber que no tuviste infancia, entonces querés tener infancia. Y entra, como te decía, el síndrome de Peter Pan, queriendo, como te decía, reivindicar esta infancia perdida. Entonces empezás a delegar las tareas, empezás a dejar de responsabilizarte, como hablamos de lo que te pasa. Y llega mamá, por ejemplo, y un papá, y trabaja por vos, hace las cosas por vos. Y algo que quiero enfatizar acá, porque hay una confusión, ¿no?, entre la persona que puede llegar a ser un poco manipuladora y la persona que tiene síndrome de Peter Pan. Entre la persona que no está capacitada para salir adelante y la persona que sí lo está y tiene síndrome de Peter Pan. Hay una misconception, hay una confusión muy grande, porque yo a veces tiro anglicismos porque me gusta mucho el inglés. Pero bueno, hay una confusión muy grande porque se piensa que estas personas carecen de empatía, son manipuladoras. Y muchas veces no es el caso. Muchas veces es esto, el síndrome de Peter Pan. Es más bien una situación infantil, más que una manipulación del entorno adrede para hacer daño a los demás, que es lo que parecería en la psicopatía. El psicópata se caracteriza por una falta de remordimiento, por una falta de culpa y por una falta sobre todo de empatía. Entonces termina hostigando a los demás de forma activa y de forma perversa. Y cuando se cierra el telón, entre comillas, cuando se va a acostar, se celebra a sí mismo porque sabe perfectamente que está manipulando adrede y no se hace cargo. ¿Pero por qué manipula? Pero manipula a todos, todo el tiempo. Y muchas veces lo que hace es, literalmente, y dicho por uno de ellos, salir a depredar. Bueno, síndrome de Peter Pan no es el caso. Quiero aclarar esto porque muchas veces se confunde y no tiene nada que ver. De hecho, la persona que tiene síndrome de Peter Pan suele tener muchísima empatía. Suelen ser hiperempáticos. ¿Y sabes qué pasa? Suelen ser ovejas negras. ¿Por qué? Porque es una especie de defensa ante el mundo. No solamente es una reivindicación de la infancia perdida, sino que también es una especie de defensa. Muchas personas que padecen el síndrome de Peter Pan se están defendiendo. Y son ovejas negras. O sea, son distintas a la manada. Y la oveja negra en realidad quiere hacer progresar al sistema familiar, al sistema de amigos, al entorno. Entonces, por mucho tiempo quiso hacer progresar a su familia, a sus amigos, como te decía. Pero encontró rechazo para con él, animadversión, encontró inquina, encontró frustración. Entonces
terminó, valga la redundancia, frustrándose y termina mostrando un espíritu completamente contrario a una persona hiperempática. Entonces termina manipulando a los demás sin quererlos, termina siendo víctima del síndrome de Peter Pan. Y no es una persona psicópata. Ya lo dijimos, es una persona todo lo contrario, es hiperempática. Y como está tan frustrada porque por tanto tiempo fue rechazada en esa manera novedosa de ver las cosas, lo que hace es, bueno, yo quiero seguir, de alguna manera yo pienso tanto en el rebaño que quiero seguir comportándome así, pensando en el rebaño y queriendo mejorar el sistema. Pero ustedes me tienen que dar algo a cambio. ¿Por qué? Porque estoy dolido. Y si ustedes no me dan nada a cambio, quiere decir que la estoy pasando mal. Quiere decir que no voy a poder seguir siendo la Black Sheep, la oveja negra. No lo voy a poder seguir siendo. Entonces le piden al mundo que les dé algo de intercambio. A su mundo particular, a su entorno, a su sistema. Le piden a su sistema que le dan algo particular y se convierten muchas veces en Peter Pan. Se convierten en personas que están viviendo a expensas de otros sin darse cuenta o dándose cuenta, pero con la sensación de que no les quedaba otro. ¿Okay? Es importante que entiendan esto. Entonces ahora, claro, perfecto, ya reconociste que vos tenés el síndrome de Peter Pan, que vos estás viviendo a expensas de otros, que estás delegando las responsabilidades, que lo que tendrías que estar haciendo no lo estás haciendo, que tendrías que estar trabajando y no estás trabajando, que tendrías que estar estudiando y no estás estudiando, que tendrías que pagar el gas, la luz que estás usando y no lo estás haciendo. Si vos reconociste esto en tu persona, te voy a dar algunas ideas como para salir de ahí. Pero para salir de ahí, lo que nos tenemos que dar cuenta, primeramente, es que el síndrome de Peter Pan es una ilusión. Estamos viviendo en una ilusión. No estamos viviendo en la realidad. Tenés que darte cuenta si estás en el síndrome de Peter Pan, si estás viviendo en el síndrome de Peter Pan, que estás viviendo en una ilusión. Y la ilusión hace que no puedas conectar con esa conciencia, que no puedas conectar con ese despertar y que en última instancia no puedas conectar con esa felicidad. De hecho, hay un terapeuta que también era sacerdote que comentaba que ser feliz es liberarse de las ilusiones. Mientras vos te mantengas en una ilusión, vas a tener ganas de ser feliz, como todo ser humano que habita en este planeta, pero no vas a hacerlo. Se te va a costar demasiado, y siempre vas a tener la sensación de que falta algo, de que, che, lo tengo todo, pero no estoy siendo completamente feliz. Vas a pensar eso, ¿no? Hasta que salgas o hasta que comprendas y empieces a salir, porque ya solo con empezar a salir ya vas a estar muy bien y ya esta ilusión va a empezar a desaparecer. Te voy a poner otros ejemplos de ilusiones que hacen que vos tengas ganas de ser feliz, pero estás viviendo esa ilusión y no terminaste siendo feliz. Una ilusión que es muy notoria es el complejo de superioridad. El complejo de superioridad es otra ilusión. Cuando vos crees que sos mejor que el resto, puede ser que vos quieras ser feliz pensando en que sos mejor que el resto, pero de vuelta, es una ilusión. No estás siendo feliz porque en realidad no sos mejor que el resto. Lamento decírtelo, si vos tenés esa creencia, tal vez sos más inteligente, tal vez sos más capaz, tal vez sos más habilidoso, por supuesto. Pero en realidad, para ser mejor que el resto, tenés que serlo y no pensar que lo sos. Tenés que terminar desarrollando, perdón por el ruido, tenés que terminar desarrollando para ser mejor que el resto una inteligencia, unas capacidades, unas altas capacidades
Sin embargo, al mismo tiempo no son nada mejor que el resto. ¿Por qué? Porque no los tenés que ir a respetar, no les tenés que faltar el respeto. Todos nos vamos a morir, todos somos iguales en realidad en última instancia. Pero cuando vos vivís con la idea, con el complejo de superioridad, con la idea errática, errónea, de que sos mejor que el resto, estás mirando fuera del tarro y estás en una ilusión. Y como tal, te vas a sentir mal, necesariamente. Otra ilusión, por ejemplo, es cuando una persona es abogada y nunca le gusta ser abogada, pero realmente hizo la carrera y se graduó con honores o se graduó, punto. Y resulta que ahora se encuentra que acaba de salir de la carrera y tiene un negocio exitosísimo. No, un negocio no, perdón. Un negocio no. Un empleo exitosísimo como abogado y tiene mucho dinero. Y resulta que se encuentra con que tiene 45 años después de una trayectoria en la abogacía. Y se dio cuenta que hace 20 años no está siendo feliz. Y construyó algo serio, y construyó algo interesante, y construyó una carrera, y construyó una familia, tal vez tiene 2, 3 hijos, construyó una familia interesante, pero no está siendo feliz. Lo que a esa persona le gustaba era la informática. Pero bueno, nunca se animó a ir en contra de lo que los demás esperaban de él. Entonces, los demás dicen, pero ¿por qué estás mal? ¿Por qué te encontrás mal si está todo bien? ¿Por qué puede ser que te encuentres mal si está todo bien? Es que ellos no entendieron que no está todo bien. Ellos no entendieron que no está todo bien en absoluto. Él le está pasando mal. Y está pasando mal porque por tanto tiempo vivió en una ilusión. Esa es otra de las ilusiones en las que puedes vivir. Para ser feliz tienes que pasar por la incomodidad de entender que eso es una ilusión. Perdón, estas calles por encima, me estoy metiendo por calles. Bueno, es un inciso, me estoy metiendo por calles que son súper intransitadas y aún así hay un montón de ruido. Ay, qué bronca. Bueno, perdón, sigo. Entonces esta persona tiene esa ilusión, entonces se le complica ser totalmente feliz. Otra ilusión, por ejemplo, es la de que con una persona vas a ser feliz. Jamás. Te digo, jamás vas a ser feliz con una persona. Jamás. Pero hay un montón de hombres que tienen, mujeres también, pero no tanto porque tienen más desapego. Es complicado de explicarte este tema, pero vamos a ser completamente reduccionistas y simplistas para explicar este concepto. Hay muchas mujeres que en general tienen mucha más empatía que... No, empatía no, perdón. Tienen mucha más inteligencia emocional que los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Terminan pensando que bueno, que ellas podrían estar bien solas. Y además también entienden que parte del juego de la seducción, al tener más inteligencia emocional, entienden más esto, es el desapego. Entonces terminas mostrándose desapegadas, terminan en última instancia siendo desapegadas. Pero hay muchos hombres que les pasa de pensar que cuando encuentren a esa persona, no, cuando encuentren a esa persona, nada. Si vos querés ser feliz, tenés que vencer primero esa ilusión. Es una ilusión. ¿Y cómo se vence la ilusión? ¿No? Bueno, ya hablamos de varias ilusiones y el síndrome de Peter Pan es una de ellas. Bueno, perfecto, ya entendí que tengo síndrome de Peter Pan, que en la infancia mis padres o las personas que me cuidaban hicieron cosas mal. Perfecto, ya lo entendí, Juanpi, está bien, está todo bien. Y ahora me estoy comportando de forma manipuladora de alguna manera con los demás y estoy esperando que los demás me den algo que yo no me quiero dar. Perfecto. ¿Cómo solucionamos? Y además entendí también que es una ilusión. ¿Cómo superamos esta ilusión? Ufa, con esta persona se va retarde y siguen pasando autos a granel. Bueno, sigo, perdón que esto se inciso. Entonces, ¿qué hago para superar el síndrome de Peter Pan? Bueno, comprendiendo la ilusión. ¿Cómo se desvanece la ilusión? Muchas personas piensan que luchando contra ella jamás vas a eliminar una ilusión luchando contra ella. Vos tenés que comprender
tenés que entender, y todo este mensaje también está destinado a comprender qué es lo que está pasando. Cuando vos hagas conciencia, no solo de lo que está pasando, sino que en realidad es una ilusión. Cuando vos conectes con la idea real y absoluta de que es una ilusión y que podés obtener placeres por tener síndrome de Peter Pan y podés estar horas sin trabajar y tener todo el tiempo libre para vos, pero que aún así no vas a ser completamente feliz, que sería el ejemplo de la persona que tiene una chica, que está saliendo con una chica que es muy lindo, pero que, y también el ejemplo de la abogacía, ¿no? Pero que aunque todos los demás digan, che, qué exitoso que sos, che, pero qué linda tu novia, me da igual, esa persona no va a ser feliz, no puede serlo porque está viviendo una ilusión, ¿okay? Entonces tenemos que comprender la ilusión, tenemos que hacer las paces con la idea de que cuando nosotros tenemos más de 20 años, más de 18 años, tenemos 25, 30 años, 40 años, como te decía, hay gente que tiene 40 años y sigue viviendo esta ilusión. Tenemos que superar nosotros mismos y tenemos que, primero, superar esta ilusión, pero también tenemos que, para superarla, hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Esto es clave. Tenemos que hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Sí o sí, necesariamente. En el ejemplo de la ilusión de la persona que te va a salvar de la infelicidad, esa ilusión, que ya hablamos que es falsa, es una ilusión. Tendríamos que entender que en realidad nadie puede hacernos felices ni infelices. Y ahí empezamos a trabajar. Y en esta ilusión también tenés que entender que nadie puede hacer lo que te corresponde a vos. Que si a vos no te respetan a los 25 años, nadie tiene la potestad o el poder de hacerse respetar por vos. La gente te va a respetar o te va a faltar el respeto. Si vos dejás que te falten el respeto, la gente te va a seguir faltando el respeto. Y si vos no haces algo para que los demás te respeten, que es eso en realidad, el respeto se gana, no se obtiene de forma prerrogativa, ¿no? Yo, como soy yo, me tienen que respetar, no. Por más que seas vos, por más que seas un crack, me da igual, vos tenés que lograr que los demás te respeten por lo que vos haces, por lo que vos transmitís, por la persona en la que vos te estás convirtiendo. Esto es clave. Y para el síndrome de Peter Pan pasa eso. Y en el respeto, muchas veces los que tienen síndrome de Peter Pan tampoco hacen eso y tampoco se hacen respetar. Entonces tenemos que lograr que, ya que te diste cuenta que es una ilusión, tenemos que lograr que empieces con pasos implementables a hacerte cargo de tus responsabilidades. Al principio te voy a dar un spoiler, va a ser duro. Cuando alguien viene y te dice, che, no te respetan, es tu responsabilidad hacerte respetar. Eso es durísimo. Conectás con el dolor temporalmente. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando vos creciste, ahora me hice un 85, por ejemplo, y para crecer también experimentaste dolor. ¿Por qué? Porque te chocaste con los muebles cuando eras más grande, porque te salieron 3 estrías, porque ya te empezaban a tratar como otra persona, porque ya estás mostrando con el cuerpo que estás creciendo. Es doloroso, pero a última instancia y a largo plazo, ¿qué preferís? ¿Medir 1,85 o medir 1,70? Como antes. O medir 1,70, que tal vez ahora medís 1,70, o medir 1,52, como cuando eras más chico. Seguramente preferís la altura, ¿no? Y con esto pasa lo mismo. Entonces, tenés que trabajar para solucionarlo en esto de trabajar, literalmente. Tenés que agarrarte un trabajo, el que sea. Tenés que, si querés estudiar, pero estudiar de verdad. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos pibes que van y no estudian nada.
van a la facultad, perfecto, están asistiendo y no estudian nada. Y después se sacan todos unos cuando tienen una cabeza más grande que Einstein, más o menos. ¿Okay? Entonces, si querés estudiar, me encanta que estudies, pero estudia. Si tenés la posibilidad de no trabajar, porque tal vez de casualidad tenés esa posibilidad, bueno, perfecto, en realidad. Aún así, yo lo que te recomiendo es que trabajes así. Estudia o trabaja y además empezá, si no lo estás haciendo, a ayudar en tu casa. Clave, totalmente. Si vos querés tener una responsabilidad y si vos querés no tener este síndrome de Peter Pan, tenés que ayudar en tu casa. Para tener internet, alguien está pagando internet. Entonces empezá a ayudar en tu casa, empezá a emanciparte de los demás. Si vas a un lugar, no llames a alguna persona, che, ¿cómo voy hasta Nazca? No sé, Juan B. Justo y Nazca. No sé, yo estoy en Buenos Aires. ¿Cómo voy a Juan B. Justo y Nazca? No, me da igual cómo vas a Juan B. Justo y Nazca. O sea, te lo tenés que espabilar de alguna manera, vos tenés que encontrar las respuestas por vos mismo, porque si no, no te vas a poder ubicar nunca, si siempre estás dependiendo de alguien más. Tenés que hacerte cargo de la responsabilidad que es vivir, así de fácil. Yo lo que te recomiendo también es que te vayas de tu casa, pero siempre empezando con la idea de que todo esto es una ilusión. ¿Ok? Bueno, te mando un abrazo, espero que te haya gustado este video. Espero que, si quieres, ponle me gusta, comentar lo que quieras y voy a estar respondiendo. Y te mando un abrazo grande. Chau, chau.